Acabo de empezar, sí. Muy brevemente, presentó la mesa, el tema de la mesa, ¿no? Con introducción a la mesa. Sí, bueno, la idea era de qué modo la filosofía continental va a nutrir, ¿no?, la filosofía y el ensayo español a partir de la transición política, ¿no? Yo entiendo que, y eso es un quebradero de cabeza para mí, ¿no? Yo entiendo que entre los 70 y los 80 hay un cambio epocal, no sé cómo decirlo, y un cambio de tendencias filosóficas, ¿no? En Francia, que en algunos aspectos conozco mejor la historia cultural que en España, en Francia, evidentemente, la entrada de Glucksmann, de Luc Ferry, y a mi modo de entender del que se habla menos, pero el que tiene mucho más peso intelectual, que es Marcel Gauchet. Marcel Gauchet es, digamos, el discípulo díscolo de Michel Foucault. Imprime un cambio en las tendencias hegemónicas del pensamiento, ¿no?, en los años 80, que claro, que en eso sí que el grupo de Diwan está muy sincronizados, ¿no? O sea, por ejemplo, el grupo de Diwan sacan a colación Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, a mi modo de entender, también lo simplifican mucho, porque para ellos Solzhenitsyn es imposible ser comunista o es imposible ser comunista una vez que se ha leído el archipiélago Gulag, ¿no? Pero sí es cierto que en ese grupo tiene un impacto, yo diría, desencantador, ¿no? Desencantador políticamente hablando. Y por lo tanto en Francia, bueno, Solzhenitsyn juega un papel de martillazo, ¿no?, completo, ¿no? Y es cierto que entonces todas las posiciones, Foucault muere, si mal no me acuerdo, en el año 81, 82, 84. Todo el tema de la historia de la sexualidad, el último Foucault, que precisamente es el que le interesa a Cardin, no lo he dicho, ¿eh? Cardin le critica a Foucault porque dice que es demasiado empirista, ¿no? O sea, en el fondo le critica a Foucault que no es suficientemente estructuralista y que no fundamenta todo el tema de los códigos, ¿no?, de las redes de códigos binarios. Y por lo tanto, Foucault va a tener que esperar su recepción. A mi modo de entender, a partir de finales de los 90 va a haber de nuevo una gran relectura en Francia y luego en otros países de Foucault. Para mí es el autor, curiosamente, del estructuralismo que más va a tener recorrido, sobre todo si lo comparamos con Althusser o incluso Barthes, o Lévi-Strauss, que recibe muchos ataques de diferentes ámbitos, aunque luego el Lévi-Strauss ecologista también se ha recuperado mucho, pero yo creo que Foucault a partir de los 90 sí. Pero en los 80 hay como una especie como de boom, de olvidar Foucault, el famoso texto de Baudelaire, que le sacaba de quicio a Cardin, por cierto. Digamos que en esos años 80 Foucault se olvida. Y Deleuze, poco a poco, puesto que es cuando va a sacar, y ahí volvemos al tema de la semiótica y de la estética, Deleuze yo creo que va, y es mi caso, va a recobrar interés a finales de los 80 cuando publique los 2 volúmenes sobre el cine, que me parecen tan extraordinarios, cuando saque sobre todo Le Pli, toda su lectura de Leibniz y del barroco. Son textos, e incluso cuando saque su libro en homenaje a Foucault, también en clave sobre la relación entre enunciados y visibilidad, jugando también con lo que había hecho Lyotard en Discurso y Figura. Digamos, va a recobrarse un poquito Deleuze, que, digamos, estaba la habían, digamos, esclerotizado mucho con el antiedipo, como pensador 68ista y tal.
Mil mesetas, que para mí es su obra cumbre filosófica, pasa un poco desapercibida, que creo que es del año 80, Mil mesetas. Y bueno, por lo tanto, esos dos autores pasan un pequeño, no diré calvario, pero un cierto silencio en esos años 80, aunque poquito a poquito en los años 90 empiezan a recobrarse. Tienen un cierto eco, que también es así como yo los conocí, en el Viejo Topo. Antes de que el Viejo Topo, el famosa disputa sobre el papel de los intelectuales, de la famosa discusión más bien, más cordial que otra cosa, entre Deleuze y Foucault, eso lo publica el Viejo Topo. Solo que el Viejo Topo luego, poquito a poquito, cada vez se va volviendo mucho más, a mi modo de entender, sectario, marxista, y todavía hoy en día sigue siendo muy, es mi punto de vista, muy sectario marxista, y por lo tanto todo el postestructuralismo va a quedar fuera del Viejo Topo hasta que llegue una revista que me parece fundamental del izquierdismo español, que es Archipiélago. Y a partir de Archipiélago ahí de nuevo vuelve a retomarse estos dos autores junto a García Calvo, junto a Ferlosio, junto a una serie de autores. Pero eso hay que esperar. Archipiélago creo que es del año 91, 92, por ahí. Por ahí andará la fundación de la revista. Me parece significativo que, por ejemplo, en la revista de Occidente ni Foucault ni Deleuze estén prácticamente presentes, pero sí Lyotard, que a mi modo de entender se adapta mucho mejor a el color, digamos, la atmósfera de los años 80 se adapta mucho mejor Sí, que Deleuze, que sigue en un aspecto, me parece, político fundamental. Bueno, quizás es mi pequeña crítica, un poquito enrocado con esto de, bueno, el hecho de que se defiendan los derechos humanos, no por eso vamos a tener que aceptar las democracias occidentales, ¿no? Bueno, que un poco se enroca en eso. Y luego, claro, ya en los años, principios de los 90, ya con qué es la filosofía, también se abre también a otro campo mucho más abierto del bueno, eso es un poco lo que yo quería plantearos, que efectivamente la revista de Occidente yo creo que se plantea como, o vuelve a querer plantearse como revista hegemónica, solo que va a competir con claves de razón práctica, que yo creo que Claves se va a situar, simplificando muchísimo, en el centro izquierda y Revista de Occidente en el centro derecha. Con todas, las comillas que uno quiera poner. Sí, yo voy a dar dos pinceladas sobre la recepción primero de Bátimo, que claro, la recepción fundamental en Madrid y Barcelona, pero en Madrid más. Luego hay recepciones periféricas en Galicia, pero no mucho, y luego sí donde hay, no por haberla practicada, porque así fue una recepción importante, aunque no se genere luego un debate que se extienda al resto de España, es en la Universidad de Oviedo. De Oviedo. En contra de los buenistas. En contra de los buenistas. En contra de los buenistas. Que, claro, no presenciaban a las conferencias de Bátimo. Y, pues, digamos, lo he traído porque no se conoce mucho, pero un botón de muestra de esa presencia fue este volumen publicado en el año 96 por la editorial Nobel, que recoge 3 ensayos entonces inéditos en España. De Bátimo, algunos comentarios de los que presenciaron más o menos a sus conferencias. Pero es importante porque es una recepción un poco curiosa, ¿no? Por parte de Luis Álvarez, profesor de estética, entonces no de filosofía teórica ni de filosofía política, y no es, me van a permitir el pequeño apunte, tampoco una recepción venerativa, como por ejemplo, no estoy en contra de Teresa Oñate, pero digamos como que ha sido la de Teresa Oñate. Es más bien una recepción con sus límites que existen, y yo lo he hablado con Luis, entonces
pues no hay problema, es público, bastante original, bastante original. Y digamos que esta recepción empieza a finales de los años 80 y como influencia efectiva se termina con el cierre de la revista Círculo de Menem, pero ya casi antes. Vattimo se discute mucho en el medio ambiente, pero realmente la discusión no sale de los picos de Europa. O tiene algún reflejo aquí en Madrid, pero... y Vattimo, digamos que vuelve a ser debatido en España cuando publica sus libros con Santiago Zavala, sobre el comunismo hermenéutico, por ejemplo, sobre la religión y tal, pero ya no es lo mismo, o sea, ya no hay como una influencia sobre el ensaísmo filosófico español. La influencia de Habermas es más importante, pero sobre todo, en mi opinión y en opinión de Juan Carlos Velasco, que ha escrito este texto sobre la presencia de Habermas en España, con textos e hitos de una fructífera recepción, a partir de los años 80-90. Y sobre todo, lo añado yo, bueno, dice él explícitamente con la traducción de Praktizität und Geltung, que es su texto importante de los años 90. Y es una recepción a la vez ensayística, filosófica y política. O sea, hay realmente una influencia sobre el debate, en mi opinión, debate político español y hacia, digamos, en aquel entonces, porque luego Habermas cambia de rumbo y de opinión, de una democracia deliberativa o de un ideal de democracia deliberativa. Y latamente consensual. Estaba pensando en Eugenio Trías, porque la edad del espíritu es del año 92 también, sí, me parece. de este periodo. Sí. Es cuando Trías, yo no sé hasta qué punto Vattimo pudo, qué contactos, sí, no sé si... No había contactos, con Trías. tanto es así que cuando dirigimos una tesis sobre Trías, algunos compañeros preguntaron, pero ¿es Trías un filósofo? Así, ¿eh? ¿Eso en dónde? En Turín. Es entonces Trías un filósofo. Claro, Los límites del mundo no había sido traducido al italiano. No, pero no se había leído y tenía vigencia todavía. Eso fue El Trías, en el digamos, año... de los 70, ¿no? Sí, no, pero también cierto prejuicio Sí. hacia la filosofía española, la que sea. Y sobre todo porque siempre se pensaba mucho en Sabater y poco en los demás. O sea, Sabater, que tenía relaciones con Vattimo y tal, era un filósofo un poco de tertulia en la opinión de los filósofos turineses, muy alemanes de formación, ¿sabes? Y no nichanos, muy idealismo alemán, como mucho Gadamer, o si no, toda literaria, ese tipo de filosofía. Bueno, hay un autor que se traduce también en esta época, que es Severino. Sí. Yo de la presencia, sí, de las tema de la traducciones, religión, de algún modo. pero de la recepción no sé mucho, porque francamente no sé, tú sabes algo más de recepción. No, pero entre Vattimo y Trías no hay que vínculo. Que yo sepa, no. Ajá. Pero puede haber habido algún encuentro, pero luego una recaída en el medio ambiente italiano, no. Ajá. No sé si... Y, por ejemplo, un concepto, volviendo a Vattimo, que tuvo cierta importancia en el debate filosófico español, es el concepto de Verbindung, con las varias traducciones a las que dio lugar. Verbindung, bueno, es difícil, remisión, sería una traducción posible. Pero claro, yo creo que me ha tocado, por casualidad, volver a leer algunos ensayos de Vattimo, de los últimos, ¿no? Y al final, no por proceder de la Universidad de Turín, porque no tiene... Además, yo siempre he sido muy crítico de la postura vattimiana, pero pone problemas actuales. Entonces, no creo que vaya a haber una resurgencia de
temas latinianos en sí, pero de algunas preguntas, por ejemplo, después de la verdad, pueden tener su interés. No por los intentos de respuesta de Bátimo, sino por los problemas que plantea. Que plantean y problemas también de escritura filosófica, no solo de contenido. De cómo se pueda generar una nueva forma de ensaísmo filosófico a la altura de los tiempos. Que yo propongo, pero propongo sin haberlo desarrollado fuera de la crítica que yo hago de Ortega, un concepto orteguiano que se tendría que adaptar a la actualidad, que es el concepto de integración. ¿Para qué pensarlo? De integración. Pero habría que pensarlo, o sea, yo no pretendo ya proporcionar un concepto, sino más bien un problema. Mi impresión, por supuesto, todavía estoy en una fase muy preliminar, ¿no?, de mi trabajo, pero mi impresión es que el tema religioso en los años 80, sí, por supuesto está Wojtyła, por supuesto está Khomeini, por supuesto hay gente que habla de un renacimiento de la religión. Gosés, cuando va a decir, no, hay un desencanto, a partir de Weber va a decir, hay un desencanto del mundo irrevocable y todo aquello no son más que sarampiones, por así decirlo. Pero mi impresión que realmente es el tema religioso, al menos en España, yo creo que el libro clave es Las Edades del Espíritu, y a partir de ahí, en los años 90, sí empieza a meterse el tema religioso en el debate filosófico, ¿no? E incluso yo diría en el debate público, pero antes no. Yo ahí sí que veo un límite entre 80 y 90. Porque Bátimo, ¿cuándo empieza a hablar de religión? Pues empieza en los 90. En los 90. En los 90. Sí, publicó el libro con Derrida, por ejemplo, y luego otro con Rorty, y luego también, no en italiano, pero sí en castellano y en inglés con Caputo, con el teólogo americano. Entonces sí, en estos años. Y luego vuelve, escribe un texto curioso que se ha traducido al castellano, pero que yo creo que muy pocos se lo han leído. No es de lo más interesante que escribió, Ecce Como. Que es un texto curioso, o sea, que es un texto es un ensayo en el sentido. No es que sea un texto muy logrado, pero tiene cierto interés para ver cómo él intenta componer perspectivas religiosas en un sentido muy amplio y comunistas, pero en un sentido que no es marxista, es otra forma de comunismo, en mi opinión. Sería muy difícil encajar lo que dice Bátimo con lo que dicen otros que se reclaman, no solo Badiou, sino otros que se reclaman de cierta tradición marxista o por lo menos comunista. Es un comunismo heideggeriano casi, entre comillas. Pero no sé si hay algún tipo de... Y luego hay todo un tema que le interesa, volviendo otra vez más a Habermas, que es el tema de una filósofa, de Cristina Lafont, que interpretó desde el punto de vista teórico a Habermas. Su primer libro tuvo cierto interés, pero no mucho más de un interés de especialistas. Y ahora Habermas ha sacado esta historia de la filosofía en 2 volúmenes, que parece su testamento, siempre entre comillas, ¿no? Y a ver, más allá de la forma de 2 enormes mamotretos, si va a tener algún tipo de repercusión aquí o en Italia, ninguna. Está traducido en italiano. Un volumen, el otro todavía no. Es una historia de la filosofía. Sí. Pero te llama la creencia. 2 grandes volúmenes. 2 grandes volúmenes. ¿Detalles de Benedetto? No exactamente. Una filosofía muy particular, Sí. donde destaca mucho la tradición española, la filosofía española, la filosofía escolástica española, la filosofía barroca. Sí. Es interesante. Tú yo No lo he llegado a decir. He visto cátedras en el propio libro, he leído las reseñas que tiene Juan Carlos Velasco y tal. Eso se lo voy a preguntar a él directamente porque se los habrá leído bien. A ver qué opina.
No, pero claro, yo creo que Habermas ha tenido vigencia en Italia también, pero quizá menos. Al final, en el debate político, en la forma de elaborar el concepto de democracia. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Lovaina en el año 91, seguí las clases de Philippe Van Parijs y seguí, que estaba ya en la línea de construir, a partir de la filosofía analítica y de Rawls, un pensamiento ecologista, y seguí las clases de André Bertin, que yo había oído de André Bertin porque la tenéis en YouTube, que es una entrevista magnífica, a mí me gusta mucho. Era un Foucaultiano, le hizo una entrevista cuando estuvo Foucault en Bruselas, le hizo una gran entrevista en la televisión belga, ¿no? Y cuando yo llegué, mi sorpresa fue que él se había convertido, entre comillas, al habermasismo. Entonces yo le tuve que hacer un ejercicio para una ponencia oral en torno a Habermas, que pues no era en aquel entonces, ahora creo que tengo una visión más ecuánime, pero no era mi santo de devoción. Bueno, pues sí. Pero bueno, era un signo de los tiempos. Y Pepe ha mencionado a Hannah Arendt. Yo me acuerdo que en la Autónoma de Madrid, un libro que sí circulaba de Hannah Arendt y que, claro, a los vascos nos interesaba muchísimo, y que era el de Taurus, que sacó sobre la violencia. Pero realmente yo descubrí en el año 91 a Hannah Arendt. O sea, había muy poco traducido de ella en España en los años 80. Bueno, en Italia había, porque las ediciones de Comunidad, de edición y Comunidad, habían traducido a On Revolution, también ensayos sobre totalitarismo. Ese sí, ese también estaba traducido. Y había habido ciertos comentarios, también de cuño católico y tal, pero luego desapareció y volvió a aparecer, curiosamente, en Turín, hablo de Turín, de Milán, después del año 89, y sobre todo a partir del año 91-92. Ajá. Porque se volvieron a traducir textos y muchos de los estudiantes radicales, decepcionados por varios acontecimientos, descubrieron a Vita Activa, por ejemplo, y a otros textos. Hay una diferencia, yo creo, fundamental entre Francia y España, es que en España no hubo realmente un debate sobre la cuestión del totalitarismo. No la hubo. En Francia sí la... En Italia también. Pero ahora ya... O sea que sí hubo un debate, ¿no? Sobre el tema del totalitarismo. Sí, hubo. Un debate limitado, pero hubo. Sí. Ahora ya menos. Hay debates en teoría política en esta revista. Lo que pasa es que, es mi impresión, pero no solo mía, es un debate muy interno a la revista. O sea, si no estás incluido en el gremio de la revista, pues no vas a debatir con ellos. Y es un poco la culpa de este señor que es alumno, este profesor emérito que fue alumno de Alberto Bobbio, es buena persona, pero no le gusta mucho que se metan otros con esta tradición. O sea, curiosamente, Bobbio debatía y sus herederos no tanto. No es tan raro, en realidad, que siempre pasa así. En España hubo más debate pues, con la autobiografía de Federico Sánchez de Jorge Semprún o un poquito con el archipiélago Gulag, pero realmente no hubo un debate a fondo sobre estos temas, claro, porque Claude Lefort se conoce también muy tardíamente, que para mí va a ser un autor fundamental en ese sentido. Claude Lefort yo me acuerdo que conocí a Esteban Molina en París, que ya falleció, y él hizo un primer libro en Matin, en francés, sobre Lefort. También coincidí con él en un congreso en filosofía, ahora no me acuerdo muy bien, en España, pero Claude Lefort, claro, se traduce poquísimo en España. En los 80 creo que ni se conoce. En Italia se han traducido 3 volúmenes en el año 2006-2007, 3 volúmenes de ensayos. Parecía que iba a haber un debate y tal. Nada. Ni mu. Están todavía disponibles, sí. pero no se ve. Que te guste o no, sí. léelo por lo menos, ¿no? Sí, pero no se ve. Sí. Se han
se han publicado, no publicaron, no, se han leído tesis doctorales, algunas sobre su pensamiento, sobre la idea de democracia, pero muy poca cosa. Hay una serie como de desfases, ¿verdad? Incluso Se estudia como editor de Merleau-Ponty. En cuanto a editor de lo visible e invisible, de las notas, efectivamente, y no más. Y no más, ¿no? Cuando Ni tiene se una estudia, ni se estudia un texto importante que es el texto sobre Maquiavelo, que quizá sea el más importante en absoluto, pero no se ha traducido, no se estudia. Toda la teoría del poder y de su pero función simbólica, ¿no? De estructuración simbólica del poder, ¿no? Sí. O sea, estaba en la biblioteca de Turín, pero nadie lo había ni siquiera abierto. No, pero no es una broma, ¿eh? La triste realidad. Tiene un ensayo sobre el totalitarismo. Sí. Los libros. Ya aquí... Arnaud Mantro, un hombre de más. Ese es el fundamental. Esa es la lectura que hace de Solzhenitsyn. Se le tradujo algo a Anthropos. ¿Acaso? Y a Castoriadis se tradujo. Castoriadis. Al español, sí, los seminarios, más aquí que en Italia, por ejemplo. Todos los seminarios se han traducido más aquí. Sí, es todo lo del socialismo barbarie, ¿no? A ver, es que en España los antitotalitarios, claro, son, bueno, son antiguos troscos. O sea, eso es como socialismo y barbarie. Pero claro, todos esos antiguos troscos, que es si lo diré, Orquín y compañía, todos esos están exiliados. Y son todos esos los que van a fundar, eso lo vio bien Olga Gondis, para descanse, en los cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura. Morquín, sí, Julián Morquín, es uno de los elementos, casi todos los del POUM problematizaron el tema del totalitarismo, pero en el exilio, claro. Aquí en España eso llegó con 40 años de retraso, ¿no? Me parece un desfase muy importante con respecto a la cultura política francesa e incluso yo diría italiana, ¿no? Sí, con sus límites. Con sus límites, sí. No es... Sí, bueno, una pregunta un poco más general. Todo el tema de la mesa, claro, que la continental del pensamiento español, es un tema amplísimo. Y bueno, un poco quizás más allá de autores concretos, como habéis planteado, por quizás intentar concretar en la recepción de corrientes concretas. Pienso, por ejemplo, en el año 88, ¿no? Se celebra en Santiago de Compostela el primer Congreso Mundial de Fenomenología. Eso da lugar a la SEPE, la Sociedad Española de Fenomenología, que todavía sigue vigente, muy activa. De hecho, tenemos el congreso este año en Palma, bueno, el congreso bianual, en fin, da lugar, ¿no? Esa corriente, la fenomenología, esa recepción da lugar a toda una corriente, a un grupo de trabajo. Y un poco la pregunta que me hago, ¿a qué da lugar la recepción de estos autores, desde Bátimo, o en qué ha quedado eso, digamos, y por traerlo un poco al presente, ¿qué queda de eso? O no sé cómo lo veis, esa recepción en la actualidad, ¿no? Más allá de una recepción un poco más general o más diluida, no sé, ¿cómo lo veis? Bueno, en el caso de Foucault, bueno, hemos mencionado a Francisco Vázquez. Vázquez se le conoce por ese libro de filosofía española, pero ha hecho muchos trabajos sobre el tema de la homosexualidad en España y sobre la represión. No sé, también ha hecho sobre conversos. Hizo trabajos en ese sentido, ¿no? Deleuze, bueno, yo creo que el filósofo más conocido en España y que tiene evidentemente un bagaje deleuziano es José Luis Pardo. Empezó en... Y sigue dando seminarios en la Fundación. A ver, creo que lo tiene un poquito quizás olvidado Deleuze, pero... No, va a dar ahora. Va a dar un seminario, ¿no? Dos sesiones. Dos sesiones. En la Fundación Juan. Sí, para mí es lo que pasa es que luego ha tomado una vía personal que me parece extremadamente interesante, pero su primer librito es el que utilizamos en la universidad, creo que es de la editorial Cincel, ¿no? Esos pequeñitos de introducción era sobre Deleuze. Luego hizo otro ya, empezaba ya a ser mucho más creativo, mucho más ensayista, creo que es en Serval, que hizo sobre a partir de Deleuze y Peter Hanke.
y no sé si Cézanne o algo así. Ese fue el primer realmente ensayo creativo que hizo José Luis Pardo. Pero Foucaultianos, bueno, tendría que pensarlo más. Yo creo que sí ha tenido un impacto, sí, por supuesto. Sí. Esos dos sí. Yo añadiría a Habermas, que también sigue teniendo cierto impacto, sobre todo en la filosofía política y en cuestiones, sobre todo a través de Benhabib, por la mediación de Benhabib en cuestiones de migraciones, de filosofía política aplicada. En cuanto a Dátimo, sí, hay que reconocer que ya a partir de 2005-2006 tuvo menos impacto en España. Bueno, y estamos aquí en la antigua casa de Javier Muguerza, famoso libro Desde la perplejidad. Claro. Excelente libro. Desde la perplejidad. Ahí está un debate, además incluso dialógico en algunos momentos, muy creativo. No, claro. Bueno, es verdad que siempre se le asocia a Muguerza con lo monolítico, analítico, digamos, como si fuese un filósofo muy muy peñazo, vamos a decirlo así de manera coloquial, pero bueno, desde la perplejidad y hay un intento de dialogar, ¿no?, con Habermas, con la filosofía analítica y con más autores, y además muchas veces de una manera ensayística y creativa, ¿no? Claro, Que, no, sin duda. Y aquí en la UNED también, ¿no? Que desarrollaste con la cátedra de Crítica, para la discípula, digamos. Sí, no, lo había mencionado antes. Sí, no, seguramente sí. Lo que no sé evaluar desde Italia es el impacto efectivo que pueda haber más allá de seminarios, congresos. No lo sé. No lo sé. Yo tengo una sugerencia para los que estén interesados, en leer los últimos textos de Dátimo, recogidos después de la verdad. ¿Y eso está publicado en español? Sí. Bueno, ya nos lo pasarás. No, lo tengo como ebook. Si os apetece, sí. os paso el ebook. Bien. Bueno, a quien quiera, me lo dice. No quiero sobrecargar a nadie. Pero bueno, como solo es un PDF, se puede borrar de ordenador si no interesa especialmente. ¿A ti te puede interesar? A mí sí, bueno, yo leí. Claro. Leí en su momento Bátimo, pero luego, bueno, eso me pasó con Bátimo como con Trías. Creo que es el tema religioso. Sí. Cuando Trías se metió y Bátimo con el tema religioso, como que a mí, francamente, no me iba. Pero el primer Bátimo, yo me acuerdo, bueno, Pepe se acordará, en La Autónoma y tal, ese tipo de libros que leíamos mucho. Claro, los 80. nosotros Los por dos de tenerlo. Península. Los dos de Península, el de que decía Pepe, el de máscaras, ¿no? Máscaras del sujeto. El sujeto y la máscara. El sujeto y la máscara, y el otro, en que ya, bueno, empezaba ya un poco con el Ereignis, en Heidegger y todo eso. Muchísimo. Claro, porque podíamos hacerla como nos interesaba, a los que leíamos Foucault y Deleuze, nos interesaba mucho Nietzsche. Sí, pues claro, hacíamos la conexión muy fácil con ese Bátimo. Sí. Pero ya los presupuestos del pensamiento débil, ya eso es otra historia. Claro. Fue una denominación muy desafortunada. Desafortunada también. No, él lo reconocía. El pensamiento débil. ¿Quién lo forjó eso? Bueno, entre él, Rovatti y Eco. Ajá. Ellos tres. Él más, pero bueno, debatió con ellos, con los editores. Por otra parte, cada uno tenía su postura. Sí. Cada uno tenía su postura. A ver, y luego hay un poco la trastienda política, ¿no? De todas esas lecturas filosóficas. O sea, ahora llevo yo unos 15 o 20 años que no lo asocio Habermas a eso, pero en los años 80 Habermas estaba asociado a la legitimación del gobierno socialista, claramente, y éramos plenamente conscientes
de eso. Y Bátimo está... En detrimento de Habermas, es decir, yo creo que también lo redujeron Sí, sí, sí. mucho, ¿no? Porque había textos, ese que tiene Tecnos pequeñito, el de la ideología, la técnica como Sí. ideología. Sí, los de los años 70, primero. Incluso el de la opinión pública, Sí. eran Joven, ser joven Habermas. Sí, 63. 60 y... O 2 o 3. Sí. Sí. Y claramente leer otros autores que no fuesen Habermas se identificaba con espíritu crítico respecto al gobierno socialista. O sea, claramente. Y Bátimo, pues yo creo que poco a poco se afianza dentro de un pensamiento de derechas, ¿no? Pero muy poco a poco. Al principio no somos muy conscientes de No eso. sé. Cuando él no lo era, pero él ha dicho que era de los últimos años, decía que era de izquierda, católico de izquierdas, ¿no? Sí, sí. Corrígeme si no es cierto. No, es así. Pues es un poco sorprendente. Totalmente. Bueno, hay una cosa ahí que Bátimo como empieza un poco a emborronarse su perfil, ya no sabemos por dónde anda, ¿no? Como el... polémica con Eco también respecto a Israel, que disiente respecto a la petición, que están los intelectuales, y él no quiere estar en conjunto, mientras que Eco dice que no hay que asociar, que es una polémica muy actual en Francia, el sionismo y semitismo, y ya tanto. está por la contienda de Eco y Bátimo. Ese debate cuando es, ¿te acuerdas? Entre... Pero ya por esto. Yo creo que es... Bueno, ya lo dirás, pero se refiere a la intifada, a sus Sí. consecuencias. Pero porque yo me acuerdo del debate, porque estaba en la universidad, estaba en el departamento de Bátimo, estaba Bátimo con bandera de Palestina y otro profesor, no Eco, otro, Hugo Boldi, con la bandera de Israel, los dos con las dos banderas. Y Bátimo con la de Palestina. Sí. Por eso la contienda con Eco, que fuera más como mesurado, medido, ¿no? No, Eco mesurado, Hugo Boldi totalmente a favor de Israel. Entonces hubo una pelea entre estudiantes, mira, un follón. Es una anécdota, pero que tiene su Bátimo más bien compatible con la línea de la profesora. Yo el último Bátimo no lo conozco, o sea, solo cosas de... Pero a lo mejor entre lo que escribe y lo que practica, digamos, hay una... Hasta no sé. La verdad es que, obviamente, políticamente, los actos... Se ubica, sí. Alfonso. Quería saber, presente solamente en Italia, en España, la figura, la filosofía de Sigmund Bauman. Pregunta, yo puedo contestar, pero sin ser especialista en Simone Weil, así que se ha estudiado muy poco desde el punto de vista político y mucho desde el punto de vista espiritual. En Italia, Yo contesto para aclarar un poco el tema en Italia. El tema dominante es el tema religioso, místico, o incluso la interpretación de los griegos, pero no tanto el tema político. Aquí un poco lógico porque además se la ha recuperado pegada a... Sí. En Francia, no sé si tú sabes algo más. Pues con Bill la rescató un poco y hoy en día sí hay más visibilidad de esta mujer. Y originariamente está ligado a la figura de Albert Camus, que es el que editó los libros, o sea, póstumamente. Zambrano también, porque la leyenda dice que Camus muere con un tipo de coche. Creo que es más leyenda que realidad. Eso. Se non è vero, è ben trovato. Y luego Simone Weil, es curioso, tiene un cierto impacto en autores de la segunda generación del exilio, como Tomás Segovia y Ramón Gaya. Que a mí en principio me llamó la atención que citasen de vez en cuando a Simone Weil, y luego vi las ediciones que hacía Albert Camus y más o menos eran paralelas, o sea, las iban comprando. Pero claro, Simone Weil en la España franquista no creo que tuviese mucho... Pues la fatalidad es que en Francia tienes a homonimia con Simone Weil, que Claro. oculta, que es la política.
La política feminista. El aborto y bueno, y se llaman, no se escribe igual. No se escribe igual. Ah, es verdad, sí. Eso es muy niña fatal, porque Es verdad, sí, sí. se le invisibiliza, ¿no? Por eso. No, pero es trivial, pero Llamativo. Sí, desgraciada, ¿no? Sí, bastante. Simone Weil, ambas. Pero la de la WP está pegó la de la Ya. Eso es. Si hay alguna otra intervención. Me ha gustado, Ricardo, que recuperes o que hayas mencionado, antes lo voy a comentar yo, la revista Archipiélago. Sí. Archipiélago en los años finales de los 80, creo que a finales de los 80 y luego los años 90, yo creo que es una revista de referencia en España a la hora de trabajar filosóficamente impresionante. Esta, y también lo comentábamos, Antropos también hizo mucho una gran labor. Sí. No era la revista filosófica, no era la revista de los estudiantes, sino era el Archipiélago con grandes textos, tal, textos. Que me acuerdo que ya hizo un monográfico sobre Trías ya a finales de los 80 ya. Y sobre García Vaca, por ejemplo. Sobre caos. Sobre Caos. Sobre Ferlosio también. Sí, que son aventuras colectivas que han desaparecido, ¿no? Es una lástima. Archipiélago hizo un monográfico sobre Zambrano, hizo un monográfico sobre Heidegger, otro sobre Riquet, y me parece que cuando, no sé quién decía que la revista de Occidente, que ya es una cosa un poco fantasmática, decías tú, Alfonso, ¿no? Un poco fantasmática. Yo creo que es que desgraciadamente casi todas las revistas culturales hoy en día, no solo en España, sino en Francia también, están sufriendo una crisis. Pérdida de calidad de los medios. No, lo que es llamativo, os voy a citar otra vez el caso de Micromega, ¿no? Es que Micromega era una revista que tenía mucho impacto en los años 90, 2000 y hasta 2010 y tal. Y luego con la difusión de las redes sociales, progresivamente ha desaparecido. ¿Tú crees que es por las redes sociales? No, también, no solo. Pero es una de las razones. O sea, que muchos de los lectores no más cultos, menos cultos, que leían Micromega, se iban a comprar Micromega y luego la leían o leían lo que se podía ver en la red, ya no todos, pero algunos de ellos se han volcado a otra cosa, un debate mucho más rápido. Y luego había una revista italiana que la leíamos en la universidad, o a caballo entre lo académico y lo cultural, que era Out Out. Sí, no, esa sigue, pero claro, con un público ya de especialistas. Y sigue sacando números interesantes. Sigue sacando números. Entonces, vete a ver el sitio por internet, si vais a ver, sigue sacando números, no todos, no integralmente interesantes, y en papel. Ojo, no existe. También en papel. No, solo en papel. ¿Solo en papel? Solo en papel. About solo existe en papel. No hay manera de conseguir. Se consigue en las Petrinelli, ¿sabes? Sí, claro. Librerías importantes. Bueno, ya son todas Petrinelli. O sea que Petrinelli se compró las demás. Sí. Pero no se consigue en la red como otras. O sea, no existe una edición digital. Por elección de Pieraldo Rodati, de los antiguos, ¿no? A ver, basta ver la sección cultural de diario.es, pues que deja mucho que desear, o CTXT, es decir, que también hay una erosión de contenidos de calado, vamos a decirlo así, ¿no? En toda la prensa en su conjunto, ¿no? ¿Qué dices? Esto... Que al final entonces lo que hacemos en el mundo universitario es refugiarnos en nuestras revistas universitarias, pero claro que tampoco tienen impacto fuera. Entonces estamos un poco en el hámster, ¿no? Que vamos a una ruedecilla, ¿no? Sí, un poco. Es verdad, o sea, y al final pues discutimos entre nosotros y bueno, falta eso, bueno, lo de Archipiélago, ¿no? Pues incluso Claves también tuvo un periodo que la comprábamos de vez en cuando, claro, por supuesto.
Y eso se ha perdido. Claro que sí. Bueno, lo dejamos ahí. Eso. Vamos a terminar con una nota nostálgica. No. Nada de nostalgia. Una cosa más, digamos, Hasta luego. alentadora. A ver, que estemos aquí también, bueno, tiene que ser algo alentador, ¿no? De reflexionar sobre el pasado más reciente, ¿no? Sí. Que creo que es muy necesario, ¿no? Vamos a seguir mañana. Vamos a seguir mañana y, bueno, y como decía Noé y Tomás, bueno, pues que ojalá haya otras calas, ¿no? Yo creo que, a ver, es el año, lo de Rossellini, la película, año cero, ¿no? Sí. Europa año cero. Entre No, pero sí, pero en este caso. pero es nuestro año, entre 76 y 92 son nuestros años cero. Sí. Y de todo lo que ocurrió en esos años, yo creo que todavía somos deudores. Para lo bueno, para lo malo, somos deudores, ¿no? Y yo creo que en el campo de la filosofía tenemos que hacer ese ejercicio, ¿no? De pensarlo, ¿no? Y lo de la fenología me ha parecido también muy, muy interesante, ¿no? Lo curioso del caso es que en España se vuelve a Husserl directamente, es decir, los textos, por ejemplo, yo me acuerdo de Merleau-Ponty, que ha sido un filósofo que me ha interesado muchísimo. Merleau-Ponty en los años 80 prácticamente era inexistente en español. Levinas, poquísimo. Entonces es curioso que cuando se funda la tecnología en España es Husserl. Y vamos entonces a lo que sí teníamos en aquel entonces disponibles, que eran los libros de Fondo de Cultura Económica, la idea de fenología o todos esos libros, ¿no? Que me parece que, claro, y luego, claro, el vínculo entre Ortega y fenología, pues eso va a ser Javier, pero ya posteriormente que lo va a retomar, ¿no? Que bueno, muchas gracias también por todas las aportaciones que habéis tenido y que nos vamos un poco en ese puzzle, ¿no? Tan complicado, ¿eh? No, Es complicado el puzzle, ¿eh? Nos vamos un poquito aclarando, ¿no? Y también recordando cosas, porque eso es curioso. Si hablamos de filosofía a comienzos del siglo XX, pues nadie tiene, obviamente, ningún recuerdo personal, no. pero nosotros, la mayoría de nosotros éramos jovencitos estudiantes, ¿no? Claro, tenemos en también aquel entonces tenemos un recuerdo. tenemos un recuerdo, ¿no? De debates largos. Yo tengo recuerdo, como vosotros, también de seminarios larguísimos Sí, sobre textos sí. que duraban 3 horas a veces, Sí. o más, sin parar. ¿Tú ya estabas en España en los 80? No, allí. Allá en Italia, ¿no? 89, 88, 89, estaba en la universidad. No estaba aquí. Luego, yo iba a España, pero de forma más académica a partir de 91. Vale. Pero allí también se hacían seminarios, o sea, casi nos encerraban en la universidad. Porque venía a las 8:30, 9 menos cuarto. El bedel, ¿no? Sí, dijeron, bueno, yo tengo que cerrar. Señores, seguís cenando. Yo cenaba, pues como vivía fuera, en las afueras de Turín, a veces cenaba a las 10. Pero no estaba mal. No estaba mal. Vale, pues muchas gracias.